Hola queridos hermanos, qué gozo encontrarnos una vez más y en esta ocasión para estudiar la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta inspiradora que el apóstol escribió en el año 59, entre el año 59 y 60, mientras estaba en Roma, en prisión. La escribió a los hermanos de la iglesia de Filipos. El apóstol había llegado a Filipos en el año 50, cuando llegó juntamente con Silas, con Timoteo y con Lucas. Ellos eran el equipo cercano de evangelización del apóstol Pablo, y el apóstol mismo relata que tuvo una visión donde se le apareció un hombre que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era la región de lo que se conoce hoy como Grecia, era la región primera, es decir, fronteriza del lado de Europa. El apóstol había estado predicando en lo que era Asia Menor, se conoce como Asia Menor, y en el Medio Oriente, pero nunca había evangelizado hacia el lado de Europa. Filipos era una ciudad fronteriza entre Asia y Europa. Filipos era una ciudad de más o menos unas 2000 personas cuando el apóstol Pablo trabajó allí, una ciudad griega completamente, con las costumbres griegas, fundada por el padre de Alejandro Magno, Felipe II, más o menos en el 350 a.C. Esta ciudad era una ciudad que había sido designada como una colonia militar en algún momento. Allí había un fuerte militar de parte de Roma, y también habían veteranos excombatientes que vivían en la ciudad de Filipos. En ese ambiente, en ese contexto, empezó a nacer y a crecer la iglesia cristiana de Filipos. 10 años después el apóstol escribe la carta, es decir, 10 años después de que él visitó Filipos, el apóstol escribe esta carta a los hermanos. Y la carta se enfoca básicamente en tres cosas. 1. Resaltar el gozo de ser cristianos. Número 2. La importancia de la humildad, tomando en cuenta el ejemplo de Cristo Jesús. Y número 3. La fe. Tres virtudes, tres cosas importantes que el apóstol espera que los creyentes y los hermanos de la iglesia de Filipos desarrollaran en su propia vida cristiana. Y por supuesto, a nosotros nos sirve nuestro diario caminar. Vamos a ver la primera cosa que él menciona en el capítulo 1 de Filipenses. Y después de saludar a los hermanos de Filipos y de recordarles que él siempre los lleva presente en sus oraciones, el apóstol habla en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el apóstol recuerda que él, Cristo Jesús, comenzó la buena obra en el corazón de los hermanos de Filipos, y él dice: yo estoy seguro que él se encargará de que esa buena obra avance, de que esa buena obra sea perfeccionada y sea completada. Pero esto solamente se lleva a cabo cuando nosotros permitimos que Cristo realice esa obra en nosotros. Esto se llama en la Biblia la obra de la santificación, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos vaya puliendo en la vida cristiana, nos vaya haciendo mejores cristianos cada día. Es decir, hoy, con la ayuda de Dios, mejor de lo que fui ayer, y mañana, si Dios lo permite, mejor de lo que fui hoy. Un caminar constante en la vida cristiana, un perfeccionamiento, un mejoramiento, un crecimiento en la vida cristiana, que solo es operado por el trabajo del Espíritu Santo. El apóstol les menciona en el capítulo 1, siempre por supuesto, y el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora el apóstol se está refiriendo a los beneficios, de alguna manera, que ha tenido el que él esté en la prisión, que él esté en la cárcel. Porque él ha aprovechado no solamente para escribir cartas a las demás iglesias desde la prisión en Roma, sino que también la misma prisión, el hecho de que él esté encarcelado, ha servido para que muchos hermanos, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hecho de que Pablo estuviera preso había motivado a los hermanos para que predicaran, para que hablaran, para que compartieran el evangelio con más entusiasmo, con más ánimo, diferente a cuando Pablo estaba libre. El apóstol sigue en su carta mencionando de las bendiciones
poder servir a Dios. Y en algún momento menciona en el verso 21 un texto muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este texto él resume realmente lo que significaba para él la vida cristiana. El vivir es Cristo. Para mí el sentido de mi vida es Cristo, es lo que está diciendo. La razón de ser, la razón de vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. No se refiere en ningún momento a un hecho fatalista, por supuesto, sino que está mencionando de que la ganancia, la muerte se vuelve ganancia para el que vive en Cristo, para el que ha vivido en Cristo Jesús, tiene una comunión permanente con Cristo Jesús. En el momento que la muerte llega a su vida, entonces justamente se vuelve ganancia. ¿Por qué se vuelve ganancia? Porque vivió en Cristo y descansa de sus obras, descansa de su vida en un sepulcro, pero el enemigo ya no puede hacerle más daño. El enemigo ya no puede hacer que cambie de terreno, ya no puede sacarlo del camino de Cristo para pasarlo al camino del enemigo, ya no puede hacer eso. El enemigo ya no tiene más potestad sobre él. Entonces, ¿qué le resta a esa persona? Descansar hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos y recibir la recompensa que Cristo ha ofrecido para todos sus hijos. Aquellos que creemos en Él, por supuesto. Entonces, por eso Él dice, para mí el vivir es Cristo. Si nosotros vivimos en Cristo, en comunión permanente con Cristo, también podemos decir, al igual que el apóstol, el morir es ganancia. En algún momento, cuando la muerte llegue, también se convierte en ganancia para los hijos de Dios. Finalmente, en el verso 27, Él dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué linda la expresión que el apóstol está diciendo aquí. Qué motivante, qué inspiradora. Y les dice, os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Sea que yo esté con ustedes o no esté, Él les recuerda la importancia de mantenerse firmes y unidos en el Espíritu. Cuando el apóstol llegó allí, ahí precisamente, esto está relatado en el capítulo 16 del libro de Hechos, empezó la obra de la evangelización con una mujer que vendía telas llamada Lidia y con un hombre que había sido carcelero precisamente del lugar donde Pablo y Silas habían estado presos. Ellos fueron los que iniciaron la obra allí, los primeros conversos, los primeros cristianos en Filipos. Y ahora el apóstol está escribiendo no solamente a los primeros conversos, sino a muchos otros que ya se habían unido a la iglesia cristiana de Filipos. Y les recuerda, manténganse firmes y unidos en el Espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así sea para todos esta carta un motivo de inspiración, de ánimo, que nos mantengamos firmes en un espíritu, combatiendo también nosotros unánimes por la fe del Evangelio. Que Dios te bendiga en esta ocasión.